Partido Comunista de Uruguay, que se ha incorporado desde el mediodía a nuestra reunión. Oscar, muestra más, cordial bienvenido y muchas gracias por estar presente aquí en Cuba en un momento tan difícil y tan complejo como que estamos viviendo. Una muestra de la permanente solidaridad del Partido Comunista de Uruguay con la revolución cubana. Gracias, por favor. Gracias. Gracias, camaradas. Tiempos interesantes, decía Gorman. Estamos en un momento crucial para la humanidad. Tenemos ahí que hacer un esfuerzo enorme por interpretar las principales claves. Algunas son notorias. En el año 2000, el Producto Bruto Industrial de Estados Unidos era 4 veces más grande que el Producto Industrial de China. Y el año pasado, el Producto Industrial de China es igual al de Estados Unidos, más el de Alemania, más el de Japón. En el año 2007, el PBI chino igualó el PBI de Japón, y el año pasado fue 5 veces más grande que el PBI de Japón. En el 2010 se equiparó el de Alemania, y el año pasado fue 4 veces más grande que el de Alemania. La perspectiva que en el año 90, cuando se desplomaba la experiencia del llamado socialismo real, ubicaba una previsión teórica que era que 3 grandes centros económicos, Estados Unidos, Europa y Japón, habían llegado a tal nivel de desarrollo científico, tecnológico, militar, diplomático, comercial, que la divergencia con la periferia del sur global hacía que nada pudiera emerger. Hablábamos en ese tiempo de la triada imperialista. Se establecía en un momento, ese el 90, donde el PBI de estos 3 grandes centros era el 80% del PBI mundial. Y el año pasado, mirado por paridad de compra, que es como se debería medir el producto, la economía china es casi un 40% más grande que la economía norteamericana. No se puede entender la histeria belicista de un imperio históricamente racista, supremacista, injerencista, sin entender este fenómeno global, su declive, que se expresa en términos comerciales, financieros, y lo torna más peligroso. Particularmente la pérdida de pie en determinadas zonas del mundo hace que se incremente la agresión en nuestra América, donde hay una larguísima historia. Hay un amigo que es historiador que rescataba una frase de Daniel Webster cuando sostiene en 1851 el secretario de Estado decía: el problema, para explicar la injerencia norteamericana, decía, el problema es que la providencia dispuso de nuestros recursos naturales en otros países. Esa explicación es la que da Trump 170 y pico de años después, cuando explica por qué va por el petróleo en Venezuela. George Kagan, asesor principal de lo que fue el documento principal de militarización del mundo post-segunda guerra, el documento número 68 de abril de la doctrina Truman, de abril del 50, lo explicaba de la misma manera. La única forma de sostener esta desigualdad es garantizando nuestros recursos naturales de nuestro hemisferio. O sea, hay una larga perspectiva que sin embargo no logra niveles de respuesta antiimperialistas en nuestra América del tamaño del que se necesita. Y ese es un problema nuestro, que tenemos que articular. ¿Cómo? En medio de esta ofensiva que tiene como elemento principal el pulverizar el orden internacional y el tomar medidas desde el punto de vista del campo militar, el resultado de resistencia y de contraofensiva es disperso e insuficiente. De hecho, cuando los 50 años del golpe en la Argentina se juntaron 14 centrales sindicales, poniendo en el orden del día la posibilidad de hacer un día de huelga en toda América para denunciar el imperialismo y sus guerras, y no se logró instrumentar.
Y en nuestro país se va a convocar el mes que viene, en el marco de los 60 años de la CNT, de la Fundación de la Central Única de Uruguay. En algunos países lo hicimos, pero hubo países que lo hicieron, no lograron participar en una acción global. En la misma lógica, sería torpe pensar que es posible enfrentar una ofensiva de esta magnitud aislados, separados o solo a escala nacional. Necesitamos, por eso es importante esta articulación, niveles de articulación global, porque Bárbara lo decía y yo comparto, no es solo la cuestión del declive, sino que hay un conjunto de crisis que se solapan. El 40% de la superficie de la tierra está degradado, 3/4 partes de las variedades agrícolas se evaporaron en un siglo, lo que es una catástrofe para la humanidad, y 7 de los 9 límites planetarios están superados en el año 2025, cuando eran 3 en el año 2009. O sea, al costado del fenómeno de la supremacía y la hegemonía geopolítica global, un colapso ambiental muy fuerte, niveles de desigualdad brutales, y además Trump. Que Trump es como lo concentrado del imperialismo de este tiempo, la forma más grotesca del imperialismo de este tiempo. Como la lucha antiimperialista no puede ser abstracta, tiene un centro en América Latina que es Cuba, con la que tenemos una deuda histórica. Nosotros conocimos el terrorismo de Estado. Hace algunas semanas convocábamos a compañeros de los que fueron recibidos por Cuba en un momento dramático. Cuba es una isla pequeña y bloqueada, históricamente bloqueada, asediada, agredida. Cuando hubo que recibir a los compañeros de Uruguay, de Chile, de Argentina, que escapaban de dictaduras sangrientas, los cubanos que estaban en cooperativas de vivienda decidieron que en cada cooperativa de vivienda había un cubano que quedaba sin casa para recibir al compañero que venía desde afuera. Y hay millones de personas pobres en el mundo que ven gracias a los médicos cubanos. Y mientras el imperio norteamericano establecía que Mandela era un terrorista, la operación Carlota puso 400.000 cubanos luchando contra el apartheid en África, y antes en Argelia, las primeras brigadas médicas. Es campeón mundial de la solidaridad Cuba. Entonces, para los militantes, todos, particularmente para los militantes de izquierda, sociales y para los comunistas, la responsabilidad de la solidaridad con Cuba es una cuestión de principios. Y para la esperanza de los pueblos, porque resistir es también construir una esperanza, el pensamiento y el legado de Fidel. A mí me tocó estar acá en Cuba cuando murió Fidel, estaba acá. Y recuerdo que al otro día escuchaba una conferencia, un planteo Borón, que hablaba porque había sido los 90 años de Fidel, no sabía que había muerto Fidel. Y en un momento habla de Fidel como que no estaba. Y soy de las generaciones que siempre precisamos a Fidel. O sea que en momentos de temas complejos de cómo pararse en el marco de la lucha de clases, en las contradicciones, en las tensiones, en las dificultades, Fidel agregó como pocos esa tarea principal de los revolucionarios, que es coherencia entre pensamiento, discurso y acción. Y es junto con el Che, con Mariátegui, con Alimente, el pensamiento marxista más avanzado, con Recabarren, nuestro americano, en el que tenemos que agregar las luchas de más de 2 siglos de la clase obrera, de independencia contra el segregacionismo, para pensar alternativas y esperanzas. Encuentros como este tienen que servir para encontrar claves que nos permitan enfrentar de manera más eficaz, aplicando los métodos históricamente eficaces para construir las causas de nuestros pueblos. Gracias.